Los titulares recorrieron el mundo con la velocidad de un impulso eléctrico, generando una conmoción que trascendió la comunidad científica para instalarse en el centro del debate público global. La noticia afirmaba que la República Popular China, a través de su ambicioso programa espacial, había encontrado pruebas definitivas de actividad biológica en el planeta rojo. La frase «China confirma vida en Marte» se convirtió en una tendencia viral, alimentada por informes fragmentados y traducciones apresuradas de los comunicados emitidos por la Administración Nacional del Espacio de China. Para una humanidad que ha mirado al cielo durante milenios haciéndose la misma pregunta solitaria, esta posibilidad representaba el momento culminante de nuestra historia como especie. Sin embargo, la realidad de lo que sucedió en las llanuras del hemisferio norte marciano es mucho más compleja, matizada, y desde una perspectiva puramente geofísica, mucho más impactante que la simple detección de un organismo biológico. La misión Tianwen-1, operando en un silencio operativo casi total, transmitió un conjunto de datos que contradice directamente décadas de suposiciones establecidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Durante casi medio siglo, el consenso científico occidental, construido sobre los datos de las misiones Vikingo, Pathfinder, Spirit, Opportunity y Curiosity, ha sostenido una narrativa coherente. Marte es un mundo desértico, oxidado y fundamentalmente muerto. Se nos ha enseñado que el agua líquida, el ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos, desapareció de la superficie marciana hace miles de millones de años, durante la era noeica, cuando el planeta perdió su campo magnético y su atmósfera fue arrancada por el viento solar. Según este modelo estándar, el Marte actual es un fósil congelado, un museo geológico donde la química necesaria para la vida se detuvo mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Pero el explorador robótico de China, el rover Churong, ha enviado pruebas físicas que desafían esta cronología de muerte planetaria. Lo que ha encontrado bajo la superficie no son huesos ni ciudades, sino patrones geológicos que sugieren que el planeta rojo estuvo hidrológicamente activo y por lo tanto potencialmente habitable, mucho más recientemente de lo que cualquier modelo de la NASA había predicho jamás. El rover no se limitó a fotografiar rocas. Utilizó una tecnología que los rovers estadounidenses anteriores no priorizaron de la misma manera. Un radar de penetración terrestre de alta frecuencia capaz de mirar profundamente debajo del suelo. Y lo que vio allí abajo, oculto bajo metros de polvo y regolito estéril, fueron estructuras geométricas. El radar detectó patrones poligonales, cuñas de material organizadas en formas regulares que no pueden ser explicadas por el impacto aleatorio de meteoritos o la simple erosión eólica. Estas estructuras son la firma geológica inconfundible de ciclos térmicos violentos y, lo más importante, de la presencia de agua volátil o hielo en movimiento activo cerca de la superficie. El hallazgo sugiere que grandes inundaciones y procesos de congelación ocurrieron en una era geológica que se suponía que era completamente seca. Esto cambia la pregunta fundamental de ¿hubo vida en Marte hace 3.000 millones de años? A una mucho más inquietante. ¿Hubo condiciones para la vida en Marte hace solo unos pocos cientos de miles de años? Este es el tipo de descubrimiento que obliga a reescribir los libros de texto de ciencia planetaria. Si te interesa comprender la verdad detrás de los titulares sensacionalistas y quieres analizar los datos reales que están cambiando nuestra visión del sistema solar, te invitamos a unirte a esta investigación detallada. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre estos avances críticos. Y para que podamos dimensionar el alcance de nuestra audiencia, por favor déjanos un comentario indicando desde qué parte del mundo nos ven. Tu participación es esencial para nosotros. Para entender la verdadera magnitud de lo que China ha encontrado, debemos mirar más allá de la superficie oxidada. Debemos entender que la confirmación de vida, que muchos medios proclamaron, no se refiere al hallazgo de un pequeño hombre verde saludando a la cámara, sino a la validación de un entorno habitable contemporáneo. El rover Churong ha proporcionado la evidencia de que la maquinaria climática e hidrológica de Marte no se detuvo en la antigüedad remota. Si el agua fluyó y se congeló en patrones cíclicos en el pasado reciente, entonces la ventana de tiempo para la evolución biológica en Marte no se cerró hace eones.
podría haber permanecido abierta hasta casi el presente. La estructura que el radar detectó, esos polígonos enterrados en la llanura de Utopia Planitia, son la clave para desbloquear este nuevo paradigma. No son solo rocas, son la evidencia fósil de un clima dinámico. Para descifrar este mensaje, primero debemos examinar la misión que lo hizo posible, la tecnología que penetró el suelo y el lugar específico de aterrizaje que, irónicamente, ya había sido visitado por la humanidad hace 50 años, pero cuyos secretos más profundos habían permanecido invisibles hasta ahora. La llegada de la República Popular China a la superficie de Marte no fue un evento repentino, sino la culminación de una estrategia de ingeniería aeroespacial ejecutada con una precisión metódica durante décadas. En el mes de mayo del año 2021, la misión Tianwen-1 logró insertarse con éxito en la órbita marciana, desplegar su módulo de aterrizaje y depositar suavemente un vehículo explorador en la superficie. Con esta maniobra, China se convirtió instantáneamente en la segunda nación en la historia de la humanidad, después de los Estados Unidos, en operar con éxito un rover móvil en el planeta rojo durante un periodo prolongado. La misión Tianwen-1, cuyo nombre se traduce poéticamente como Preguntas al cielo, era una empresa de una complejidad técnica extraordinaria, ya que combinaba en un solo lanzamiento un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover, un 3 en 1, que ninguna otra agencia espacial había intentado en su primera misión a Marte. El éxito de esta operación demostró que la capacidad tecnológica de China había madurado hasta el punto de poder competir directamente con la infraestructura establecida de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El protagonista de esta exploración superficial fue el rover Churong. Nombrado en honor al dios del fuego de la mitología china antigua, este vehículo de 240 kilogramos fue diseñado con una vida útil nominal de 90 días marcianos, aunque, al igual que sus contrapartes estadounidenses, superó ampliamente esta expectativa operativa. El Churong no era tan grande como el rover Perseverance de la NASA, que es del tamaño de un automóvil pequeño y funciona con energía nuclear, pero era significativamente más avanzado que los primeros rovers Spirit y Opportunity. Estaba alimentado por 4 paneles solares con forma de alas de mariposa, diseñados específicamente para maximizar la captación de energía y, crucialmente, para sacudirse el polvo acumulado, una característica de ingeniería que abordaba la causa principal de muerte de los rovers solares anteriores. Sin embargo, lo que definió el destino científico de esta misión no fue solo el vehículo, sino el lugar específico que los planificadores de la misión en Beijing seleccionaron para su descenso: la vasta llanura conocida como Utopia Planitia. Utopia Planitia es una región de importancia geológica superlativa. Es la cuenca de impacto reconocida más grande de todo el sistema solar, con un diámetro estimado de 3.300 kilómetros. Se formó hace miles de millones de años, cuando un objeto masivo colisionó con el hemisferio norte de Marte, creando una depresión gigantesca en la corteza del planeta. Debido a su baja elevación, esta cuenca posee una columna de atmósfera ligeramente más gruesa que las tierras altas del sur, lo que proporciona una ventaja aerodinámica marginal, pero crítica para el frenado de las naves espaciales durante el descenso. Pero la elección de este lugar no fue solo por seguridad ingenieril. Utopia Planitia ha sido durante mucho tiempo un objetivo de interés científico, debido a las sospechas persistentes de que, bajo su superficie aparentemente monótona y polvorienta, se esconden vastas reservas de hielo de agua subterráneo. Los datos orbitales anteriores sugerían que esta región podría haber albergado un antiguo océano o un mar interior masivo en el pasado distante de Marte. Es fundamental señalar que la humanidad ya había visitado Utopia Planitia antes. En el año 1976, la misión Vikingo 2 de la NASA aterrizó en esta misma región general. El módulo de aterrizaje Vikingo 2 era una estación estática, incapaz de moverse. Realizó experimentos biológicos diseñados para detectar el metabolismo de microbios vivos en el suelo. Experimentos que arrojaron resultados ambiguos y controvertidos que aún se debaten hoy en día. Sin embargo, la Vikingo 2 tenía una limitación crítica. Solo podía analizar el suelo que estaba al alcance de su brazo robótico, rascando apenas la superficie. No podía ver lo que había debajo, ni podía moverse para investigar diferentes terrenos.
Durante casi 50 años, nuestra visión de Utopia Planitia estuvo definida por las imágenes de ese único lugar de aterrizaje de la Vikingo. Un desierto rocoso, plano y estéril, que parecía confirmar la idea de que Marte era un mundo seco y muerto. La llegada del rover Churong cambió fundamentalmente esta perspectiva estática. Al ser un vehículo móvil, el Churong tenía la capacidad de transectar el paisaje, moviéndose desde su punto de aterrizaje hacia el sur, hacia lo que se creía que era una antigua línea costera enterrada. Pero la diferencia más importante no era la movilidad, sino la instrumentación. Mientras que la Vikingo 2 estaba obsesionada con la química de la superficie y la búsqueda directa de biología, el Hurong llegó equipado con herramientas geofísicas diseñadas para mirar a través de la superficie, hacia la estructura profunda del subsuelo. La misión china no buscaba rascar la Tierra, buscaba radiografiarla. Esta diferencia en el enfoque tecnológico y en la filosofía de la misión es lo que permitió a China descubrir lo que la NASA, con su tecnología de los años 70, había pasado por alto. El rover Churong comenzó su travesía sobre un terreno que, a simple vista, parecía decepcionantemente similar al que había visto la Vikingo. Una llanura interminable de arena y rocas volcánicas dispersas. Sin embargo, mientras sus ruedas giraban sobre el regolito, un instrumento silencioso a bordo estaba enviando pulsos de energía electromagnética hacia abajo, penetrando la capa de polvo y rebotando en las capas ocultas de la historia marciana. Este instrumento estaba a punto de revelar que la monotonía de la superficie era una ilusión, una máscara que ocultaba un subsuelo complejo, dinámico y, lo más sorprendente de todo, estructurado por la acción reciente del agua. La elección de Utopia Planitia, lejos de ser una repetición de una misión antigua, resultó ser una jugada maestra estratégica que colocó al rover chino directamente sobre una de las anomalías geológicas más significativas del planeta rojo. La verdadera ventaja estratégica de la misión Tianwen-1 y su rover Zhurong no residía en la velocidad de sus ruedas ni en la resolución de sus cámaras ópticas, sino en un instrumento científico que permanecía oculto a la vista, integrado en la parte inferior del chasis del vehículo. Mientras que la filosofía de diseño de los exploradores estadounidenses de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio se había centrado tradicionalmente en la química de la superficie, equipando a sus rovers con taladros percutores, láseres de vaporización y brazos robóticos complejos para interactuar físicamente con las rocas, los ingenieros chinos optaron por un enfoque diferente y complementario. Decidieron equipar al Churong con la capacidad de ver lo que estaba invisible bajo sus ruedas sin necesidad de excavar. El instrumento clave, la herramienta que permitió el descubrimiento de las anomalías estructurales, fue el radar de penetración de rover, conocido por sus siglas técnicas como ROPER. Este instrumento transformó al rover Churong en una estación geofísica móvil. Su principio de funcionamiento se basa en la emisión de pulsos de ondas de radio de alta frecuencia dirigidos directamente hacia el suelo. Cuando estas ondas electromagnéticas viajan a través del subsuelo, interactúan con los diferentes materiales enterrados. Si la onda encuentra un cambio en la densidad del material, por ejemplo, el límite entre una capa de arena y una capa de roca sólida, o la interfaz entre suelo seco y suelo saturado de hielo, una parte de la energía de la onda rebota hacia la superficie como un eco. La antena receptora del radar capta estos ecos y mide con precisión de nanosegundos el tiempo que tardaron en regresar. Al procesar estos tiempos de retorno, los científicos pueden construir una imagen bidimensional, un perfil transversal de la estructura geológica que se encuentra debajo del rover, de manera muy similar a como un ecógrafo médico crea una imagen del interior del cuerpo humano. El radar ROPER del Churong fue diseñado con una configuración de doble frecuencia para maximizar su utilidad científica. Tenía un canal de baja frecuencia y un canal de alta frecuencia. El canal de baja frecuencia tenía la capacidad de penetrar profundamente en la corteza marciana, alcanzando profundidades de hasta 100 metros bajo la superficie. Esta capacidad permitió a los científicos mapear la estructura geológica a gran escala de la cuenca de Utopia Planitia, buscando capas de sedimentos antiguos o lechos de roca volcánica profunda. Sin embargo, fue el segundo canal, el de alta frecuencia, el que resultó ser decisivo para el descubrimiento de las estructuras poligonales.
Este canal de alta frecuencia no penetraba tan profundamente, limitándose a los primeros 10 metros del subsuelo, pero a cambio ofrecía una resolución espacial exquisita. Podía distinguir características subterráneas de apenas unos pocos centímetros de tamaño. Era capaz de ver la textura fina y la organización detallada de las capas de suelo más superficiales y recientes. Esta capacidad de visualización profunda representó un cambio de paradigma respecto a las misiones anteriores en la misma región. El módulo de aterrizaje. Vikingo. 2 de 1976. A pesar de estar estacionado en el mismo tipo de terreno, estaba geológicamente ciego a lo que sucedía debajo de sus patas. Solo podía analizar la química de la capa superior de pocos centímetros de regolito oxidado, una capa que ha sido homogeneizada y alterada por millones de años de exposición a la radiación y al viento. La Vikingo no podía saber si estaba sentada sobre un glaciar enterrado, sobre un flujo de lava o sobre sedimentos de inundación. El Churong, por el contrario, podía conducir y escanear simultáneamente, generando un tomograma continuo del subsuelo a lo largo de su trayectoria de casi 2 kilómetros. La importancia de este instrumento radica en que la historia climática de Marte no está escrita en su superficie, sino que está enterrada. La superficie es un registro de la erosión eólica actual y de la oxidación, un entorno destructivo que borra las huellas del pasado. El subsuelo, en cambio, es un archivo protegido. Las capas de sedimentos depositados por el agua, las capas de hielo antiguo y las estructuras geológicas formadas por procesos climáticos pasados se conservan debajo del manto de polvo, protegidas de la radiación ultravioleta y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Al utilizar el radar de penetración, la misión china pudo acceder a este archivo histórico sin necesidad de realizar perforaciones profundas y complejas que conllevan un alto riesgo de fallo mecánico. Fue durante el análisis de los datos de alta frecuencia, en el tramo de viaje que atravesaba la llanura sur de Utopia Planitia, cuando el equipo científico comenzó a notar patrones extraños en los radargramas. Las señales de retorno no mostraban las capas horizontales y planas que se esperarían de una simple deposición de polvo o de flujos de lava uniformes. En su lugar, el radar reveló una serie de reflexiones caóticas pero organizadas, estructuras en forma de cuña que se repetían a intervalos regulares a una profundidad de aproximadamente 35 metros. No eran rocas aleatorias dispersas en el suelo. Eran formaciones geométricas subterráneas, invisibles desde la superficie, que indicaban que el suelo había sido sometido a fuerzas físicas intensas y repetitivas. El instrumento Roper había iluminado una característica que la simple fotografía nunca habría podido detectar: la evidencia fósil de un mecanismo climático activo enterrado bajo las arenas del tiempo. La revelación de estas estructuras subterráneas por parte del rover Churong plantea una pregunta inmediata y necesaria en el contexto de la exploración espacial. ¿Cómo es posible que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, con su flota de orbitadores avanzados que han estado escaneando Marte durante décadas, haya pasado por alto una característica geológica tan significativa y extendida en Utopia Planitia? La respuesta no radica en la incompetencia ni en la negligencia, sino en una limitación fundamental de la física del radar y en la diferencia de escala operativa. Para entender por qué el rover chino pudo ver lo que los ojos estadounidenses en el cielo no pudieron, debemos comparar las capacidades técnicas de los instrumentos orbitales frente a los instrumentos de superficie. La NASA y la Agencia Espacial Europea han estado utilizando radares de penetración terrestre en Marte durante años. El instrumento más destacado es el radar poco profundo, o SHARAD, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, y el instrumento MARSIS a bordo del Mars Express de la ESA. Estos son instrumentos poderosos, capaces de enviar ondas de radio desde cientos de kilómetros en el espacio, atravesar la atmósfera y penetrar la corteza marciana hasta profundidades de varios kilómetros. Han sido fundamentales para descubrir vastos depósitos de hielo de agua en los polos y para mapear la estructura profunda de los casquetes polares. Sin embargo, su diseño prioriza la profundidad sobre la resolución. Para penetrar kilómetros de roca, estos radares orbitales deben utilizar frecuencias de radio relativamente bajas y longitudes de onda largas. La física de las ondas dicta que la resolución de una imagen de radar está directamente limitada por la longitud de onda de la señal utilizada. El radar SHARAD
por ejemplo, tiene una resolución vertical de aproximadamente 15 metros en el espacio libre, o quizás 10 metros en el hielo denso. Esto significa que cualquier capa geológica, cualquier estructura o cualquier objeto que sea más delgado o más pequeño que 10 o 15 metros es esencialmente invisible para el orbitador. Se mezcla con el ruido de fondo o aparece como una sola capa borrosa e indistinta. Desde la perspectiva de un satélite en órbita, los 10 primeros metros de la superficie marciana, la piel geológica del planeta, están comprimidos en un solo píxel de datos de radar indescifrable. Aquí es donde la ventaja táctica del rover Zhurong se vuelve decisiva. Al estar situado físicamente sobre la superficie, el rover no necesita la inmensa potencia necesaria para transmitir una señal a través de cientos de kilómetros de atmósfera y vacío. Esto permitió a los ingenieros chinos equipar al Zhurong con un radar de alta frecuencia que opera en la banda de los miles de megahercios. Las ondas de alta frecuencia tienen longitudes de onda muy cortas, tienen poca capacidad de penetración profunda. La energía se disipa rápidamente en el suelo y no puede ver más allá de unos pocos metros o decenas de metros, pero lo que pierden en profundidad lo ganan espectacularmente en resolución. El radar de alta frecuencia del Zhurong podía distinguir capas y estructuras con un grosor de apenas unos pocos centímetros. Esta diferencia de resolución es la clave del descubrimiento. Las estructuras que el Zhurong encontró, las cuñas poligonales y las capas sedimentarias finas, se encuentran ubicadas dentro de los primeros 35 metros del subsuelo Ico. Lo que es más importante, las características individuales que definen estas estructuras son demasiado sutiles para ser resueltas desde el espacio. Si el radar Shahab de la NASA hubiera mirado hacia abajo en Utopia, Planitia habría visto una señal plana y uniforme, indicando simplemente suelo. El radar del Zhurong, mirando desde una distancia cero, pudo desempaquetar esa señal y revelar la compleja arquitectura interna que estaba oculta dentro de ese punto ciego orbital. Esta zona ciega de los orbitadores, los primeros 10 a 100 metros de la corteza, es científicamente crítica. Es en esta capa superficial donde se registra la historia geológica más reciente del planeta. Las capas profundas que ven los orbitadores nos hablan del Marte de hace 3.000 o 4.000 millones de años, la era noéica antigua. Pero las capas superficiales que vio el Zhurong contienen el registro de la era amazónica, el período geológico más reciente y actual de Marte. La NASA había pasado por alto estas estructuras no porque no estuviera mirando, sino porque sus herramientas estaban diseñadas para leer la historia antigua y profunda, mientras que el Zhurong estaba equipado para leer la historia reciente y superficial. Esta distinción temporal es fundamental para entender la magnitud del hallazgo. La geología profunda de Marte cuenta la historia de un planeta que murió hace mucho tiempo. La geología superficial que el Zhurong ha comenzado a decodificar cuenta una historia diferente, una historia de eventos que ocurrieron mucho después de que se suponía que Marte se había convertido en un desierto estático. Al iluminar este punto ciego tecnológico, la misión china no solo llenó un vacío en nuestros mapas, llenó un vacío en nuestra línea de tiempo. Reveló que la complejidad hidrológica de Marte no está enterrada a kilómetros de profundidad en el pasado remoto, sino que está esperando ser descubierta justo debajo de nuestras ruedas, en capas de sedimentos que los satélites simplemente no pueden resolver. La tecnología de radar de superficie, por tanto, ha demostrado ser el eslabón perdido en la exploración planetaria, la única herramienta capaz de cerrar la brecha entre la visión global borrosa de los orbitadores y la visión microscópica de los laboratorios químicos. Una vez que el rover Zhurong comenzó su operación científica sistemática, rodando lentamente hacia el sur desde su punto de aterrizaje, el instrumento de radar de penetración terrestre comenzó a acumular su primer conjunto de datos sustanciales. La expectativa geológica convencional para una vasta llanura volcánica como Utopia Planitia era encontrar una estructura relativamente simple y monótona. Una capa superficial de polvo y regolito, producto de la erosión eólica, descansando directamente sobre un lecho de roca basáltica dura y uniforme, formada por antiguos flujos de lava que llenaron la cuenca hace miles de millones de años. Esta visión de una bañera de basalto llena de polvo había sido el modelo estándar.
Sin embargo, las imágenes de radar que comenzaron a formarse en las pantallas de los científicos de la Administración Nacional del Espacio de China contaban una historia radicalmente diferente, una historia de complejidad estratigráfica que hablaba no de fuego volcánico, sino de la violencia del agua. El radar de baja frecuencia, capaz de sondear hasta 80 metros de profundidad, reveló que el subsuelo no era un bloque monolítico. Estaba claramente dividido en múltiples capas horizontales distintas, apiladas una sobre otra como las páginas de un libro de historia geológica. Los radargramas mostraron un patrón de reflexiones que indicaba una secuencia sedimentaria compleja. En las profundidades, entre los 30 y los 80 metros bajo la superficie, el radar detectó señales fuertes y caóticas, lo que sugiere la presencia de grandes rocas o cantos rodados incrustados en una matriz de suelo más fino. A medida que la profundidad disminuía, acercándose a los 10 metros bajo la superficie, las señales cambiaban, indicando materiales de grano más fino y capas más uniformes. Esta estructura, conocida en geología como una secuencia de grano clasificación positiva o fining upward, es la firma clásica de la deposición por fluidos en movimiento. La interpretación de estos datos fue inmediata y transformadora. Estas capas no podían explicarse por la acumulación lenta y constante de polvo eólico, que habría creado una capa uniforme y sin rasgos distintivos. Tampoco se parecían a las capas de flujos de lava superpuestos, que tendrían firmas de densidad diferentes. La única explicación física coherente para transportar rocas grandes y depositarlas en la base, seguidas de capas de sedimentos más finos encima, es la acción de inundaciones catastróficas. Los datos del Churong sugerían que Utopia Planitia no era simplemente una llanura seca, había sido el sumidero final de eventos hidrológicos masivos. El agua, en volúmenes inmensos, había corrido hacia esta cuenca, arrastrando escombros, rocas y arena, y depositándolos en capas sucesivas a medida que la energía de la inundación se disipaba. Lo más revelador de este hallazgo no fue solo la evidencia del agua, sino la evidencia de la episodicidad. El radar no mostró una sola capa de sedimentos, sino varias interfaces distintas. Esto indicaba que no se trató de un único evento aislado en el principio de los tiempos. Utopia. Planitia había experimentado múltiples episodios de inundación a lo largo de su historia. Hubo periodos de actividad violenta, seguidos de periodos de calma en los que se depositaban sedimentos más finos o el suelo se erosionaba, seguidos de nuevos eventos de inundación que traían más material. Esta estratigrafía pintaba un cuadro de un Marte dinámico, sujeto a ciclos climáticos o geotérmicos que liberaban periódicamente grandes cantidades de agua líquida en la superficie, remodelando el paisaje una y otra vez. Este descubrimiento de capas sedimentarias profundas fue la primera grieta en el modelo del Marte estático. Confirmaba que la región había sido un entorno sedimentario activo, un lugar definido por el transporte y la deposición de agua líquida a gran escala. Sin embargo, aunque estas inundaciones antiguas eran fascinantes, todavía podían encajar, con cierto esfuerzo, en la cronología aceptada de un Marte húmedo solo en su pasado muy remoto, hace más de 3.000 millones de años. Pero fue cuando los científicos cambiaron su atención al segundo canal de datos, el radar de alta frecuencia que escaneaba los 10 metros superiores más superficiales, cuando encontraron la verdadera anomalía, la estructura geométrica que desafiaría la cronología misma de la habitabilidad marciana y generaría los titulares sobre la vida. Mientras el radar de baja frecuencia del rover Churong cartografiaba la historia profunda de las inundaciones catastróficas, el segundo canal del instrumento, el radar de alta frecuencia diseñado para la inspección detallada de la superficie cercana, comenzó a transmitir una imagen que era fundamentalmente diferente y mucho más desconcertante. A una profundidad que oscilaba aproximadamente entre los 10 y los 35 metros bajo la superficie de Utopia Planitia, las señales de retorno del radar dejaron de mostrar las simples capas horizontales de sedimentos apilados. En su lugar, la pantalla del radargrama comenzó a llenarse de formas distintivas, estructuras verticales que interrumpían la continuidad del subsuelo. Estas no eran rocas dispersas al azar ni bolsas de aire irregulares. Eran características repetitivas, con una forma cónica o de V invertida, que penetraban hacia abajo en el terreno,
Al analizar la distribución espacial de estas características a lo largo del camino del rover, los científicos se dieron cuenta de que no estaban viendo objetos aislados, sino cortes transversales de una vasta red interconectada. Cuando los geofísicos reconstruyeron la geometría tridimensional de estas características, basándose en los datos de los transectos del rover, la forma que emergió fue inconfundiblemente geométrica. El suelo bajo las ruedas del Churong estaba organizado en patrones poligonales. Eran celdas de terreno delimitadas por fracturas o cuñas de material distinto, que formaban una red de polígonos irregulares pero repetitivos, con diámetros que variaban desde unos pocos metros hasta decenas de metros. Imaginen un suelo de baldosas gigante y fracturado, enterrado profundamente bajo el polvo, donde cada baldosa es un bloque de suelo y las juntas son cuñas profundas de material que se hunden en la tierra. El descubrimiento de geometría en un entorno natural es siempre una señal de alerta científica significativa. En la naturaleza, el caos y la aleatoriedad son la norma. La entropía tiende a desordenar las estructuras. La aparición de un orden geométrico a gran escala implica la acción de un proceso físico poderoso y organizador que impone su estructura sobre la geología. Estas estructuras, identificadas técnicamente como terreno poligonal o cuñas poligonales, representan una anomalía crítica en el contexto de la geología marciana ecuatorial o de latitudes medias. Si bien se habían observado patrones similares en la superficie de las regiones polares de Marte, donde el hielo es visible y abundante, encontrar tales estructuras enterradas en Utopia Planitia, una región que se encuentra en latitudes mucho más bajas y templadas, fue totalmente inesperado. La profundidad a la que se encontraron, 35 metros, indicaba que no eran características formadas por la interacción actual de la superficie con la atmósfera. Eran características paleogeológicas, estructuras fósiles que se habían formado en el pasado y luego habían sido enterradas y preservadas por capas posteriores de deposición de suelo. El análisis detallado de las reflexiones del radar dentro de estas cuñas reveló más detalles sobre su composición. Las señales sugerían que el material que rellenaba las grietas entre los polígonos tenía propiedades dieléctricas diferentes al suelo circundante. Esto significa que las cuñas estaban compuestas por una sustancia distinta a la roca madre o al sedimento compactado que formaba el cuerpo de los polígonos. La forma de las cuñas, anchas en la parte superior y estrechándose hacia abajo hasta terminar en una punta afilada, es una característica diagnóstica en geología. Sugiere que las fracturas se formaron desde arriba hacia abajo, abriéndose en la superficie antigua y propagándose hacia las profundidades. La existencia de esta red poligonal enterrada transformó la misión del rover. Ya no se trataba simplemente de caracterizar la composición mineral de las rocas superficiales. Ahora se trataba de explicar la existencia de un paisaje subterráneo organizado. La regularidad de los polígonos implicaba que el proceso que los formó no fue un evento local o aislado, sino un fenómeno regional que afectó a toda la cuenca de Utopia Planitia simultáneamente. Cualquier mecanismo físico capaz de fracturar la corteza de un planeta en patrones geométricos regulares a lo largo de miles de kilómetros cuadrados requiere una fuente de energía inmensa y, lo que es más importante, cíclica. No se trata de un impacto de meteorito que crea un cráter circular y caótico. Se trata de una fuerza que tira y empuja el suelo repetidamente, creando tensión y alivio de una manera ordenada. Este hallazgo fue la primera pista tangible de que la historia climática de Marte era mucho más compleja que una simple transición de húmedo a seco. Los polígonos sugerían un periodo de actividad intensa y dinámica, un tiempo en el que el suelo mismo se movía, se expandía y se contraía bajo la influencia de fuerzas ambientales poderosas. Para los científicos de la misión Tianwen, 1. La forma de las cuñas poligonales apuntaba a un culpable específico, un proceso bien conocido en la Tierra, pero que tiene implicaciones revolucionarias cuando se encuentra en Marte. La geometría no era el resultado de la tectónica de placas ni del vulcanismo. Era la firma inconfundible de la hidrología térmica, la interacción física entre el suelo y el agua en sus diferentes estados. El descubrimiento de los polígonos enterrados a 35 metros de profundidad proporcionó la evidencia física sólida que faltaba en los modelos climáticos anteriores. No eran inferencias basadas en la química de la atmósfera o en modelos informáticos teóricos.
Eran estructuras físicas masivas que el rover podía tocar con su radar. Y lo que estas estructuras decían, en el lenguaje silencioso de la estratigrafía, era que Utopia Planitia no siempre había sido un desierto estático. Había sido un entorno activo, sujeto a cambios violentos y repetitivos. La presencia de estos patrones geométricos exigía una explicación que involucrara un ciclo activo de materiales volátiles, y esa explicación conducía inevitablemente a la sustancia más buscada en la exploración espacial, el agua. Pero no agua fluyendo en ríos, sino agua actuando con una fuerza mecánica capaz de romper la roca. Para comprender la verdadera naturaleza de estas estructuras enterradas y por qué su descubrimiento causó tal conmoción científica, debemos mirar a nuestro propio planeta, específicamente a las regiones más extremas y frías de la Tierra. Las redes de polígonos que el rover Churong detectó no son una formación desconocida para los geólogos. Son una característica distintiva de los paisajes periglaciares terrestres, conocidos técnicamente como terreno estructurado o suelo poligonal. Se encuentran comúnmente en la tundra ártica de Siberia, en el norte de Canadá y en los valles secos de la Antártida. En la Tierra, la presencia de estos polígonos es una señal inequívoca de un entorno dominado por el permafrost, un suelo que permanece congelado durante largos periodos, pero que está sujeto a ciclos activos de cambio de estado. La física que crea estas formas es universal y se basa en un principio simple, la contracción térmica y la expansión del hielo. El mecanismo de formación comienza con un descenso drástico de la temperatura. Cuando el suelo, que es una mezcla de tierra y hielo, se enfría rápidamente durante el invierno, se contrae. Esta contracción genera una inmensa tensión mecánica en la superficie. Al igual que el barro seco se agrieta bajo el sol, el suelo congelado se agrieta bajo el frío extremo para liberar esa tensión. Estas grietas de tensión no se forman al azar. La física de la fractura dicta que se propaguen y se intersecten en ángulos específicos, formando naturalmente una red de polígonos conectados, generalmente de forma hexagonal o pentagonal. Sin embargo, la grieta por sí sola no crea la estructura masiva que el radar puede ver millones de años después. Para eso, se necesita un segundo ingrediente activo que rellene y expanda la fractura. Ese ingrediente es el agua, o más específicamente, el hielo. En la Tierra, cuando llega la primavera y las temperaturas suben, la nieve superficial se derrite o el agua líquida fluye hacia estas grietas de contracción abiertas. Cuando las temperaturas vuelven a bajar, esta agua atrapada dentro de la grieta se congela. Aquí es donde ocurre la magia física. El agua es una de las pocas sustancias que se expande al congelarse. Al convertirse en hielo, su volumen aumenta aproximadamente un 9%. Esta expansión ejerce una fuerza lateral tremenda contra las paredes de la grieta, empujando el suelo circundante hacia afuera y hacia arriba. El hielo actúa como una cuña física, forzando a la grieta a abrirse más. Este proceso crea una estructura vertical de hielo puro conocida como cuña de hielo. Este ciclo no ocurre una sola vez. Se repite estacionalmente durante miles o decenas de miles de años. Cada invierno, la grieta se abre un poco más. Cada primavera entra más agua. Cada congelación, la cuña de hielo crece, se ensancha y empuja el suelo con más fuerza. Con el tiempo geológico, estas cuñas de hielo crecen hasta tener metros de ancho y profundidad, levantando los bordes del suelo en la superficie y creando las crestas visibles que definen los polígonos. Lo que el radar del rover Churong detectó a 35 metros de profundidad en Marte son los restos fósiles de este proceso exacto. Las formas de V que vio en el subsuelo son las huellas de estas antiguas cuñas. La identificación de estas cuñas poligonales en Utopia Planitia no implica simplemente que hizo frío. Marte siempre es frío. Implica que hubo ciclos de congelación y descongelación. Para que se formen cuñas de este tamaño y regularidad, el suelo no podía estar estáticamente congelado para siempre. Tenía que haber un mecanismo activo de transporte de humedad. El hielo tenía que derretirse o sublimarse y luego volver a depositarse dentro de las grietas repetidamente. Esto requiere una atmósfera y un clima capaces de soportar un ciclo hidrológico activo, donde el agua o el vapor de agua se mueven e interactúan con el suelo de manera dinámica. La presencia de estos polígonos es la prueba física de que el suelo marciano en esta región no era una roca muerta, sino un sistema activo de permafrost húmedo,
un entorno que se expandía y contraía como un pulmón geológico bajo la influencia de las estaciones. La distinción crítica aquí es el material de relleno. En algunos desiertos secos, la arena puede llenar las grietas y crear cuñas de arena, pero las características específicas detectadas por el Churong, en particular la forma en que las capas de sedimento circundantes se doblan hacia arriba contra las cuñas, son diagnósticas de la presión ejercida por la expansión del hielo, no por el relleno pasivo de arena. Esto apunta fuertemente a la existencia de cuñas de hielo, de agua en el pasado de Marte. Y dado que estas estructuras se encuentran por encima de las capas de inundación más profundas, en los estratos geológicos más jóvenes, su existencia reescribe la cronología del agua en Marte. No pertenecen a la era antigua de los ríos. Pertenecen a una era mucho más reciente, una época en la que se suponía que el planeta ya estaba completamente seco y muerto. La confirmación física de estas estructuras poligonales enterradas no es solo un dato geológico curioso, es una ventana directa a la historia climática perdida del planeta rojo. La existencia de un terreno estructurado por cuñas de hielo exige, por definición física, un ciclo hidrológico activo. Para que el suelo se fracture, se expanda y se contraiga con la regularidad necesaria para crear una red kilométrica de geometría, el ambiente no podía ser estático. Requería variaciones térmicas extremas y, fundamentalmente, un suministro abundante y renovable de humedad atmosférica o subterránea. Esto implica que la atmósfera de Marte, en el momento en que se formaron estos polígonos, debía ser radicalmente diferente a la tenue capa de dióxido de carbono que envuelve al planeta hoy. La presión atmosférica actual de Marte es demasiado baja para permitir que el agua líquida o el hielo húmedo permanezcan estables cerca de la superficie durante períodos prolongados. El agua tiende a sublimarse casi instantáneamente. Sin embargo, la formación de cuñas de hielo requiere que el hielo se mantenga en el suelo, se derrita parcialmente y se vuelva a congelar, ejerciendo presión mecánica sobre la roca circundante. Esto sugiere que, durante la época de formación de estos polígonos, la atmósfera marciana debía ser lo suficientemente densa como para proteger estos procesos volátiles, permitiendo un intercambio de humedad entre el aire y el suelo que hoy es imposible. Utopia Planitia no era un desierto seco. Era un entorno periglaciar húmedo, similar a la Siberia moderna, donde la Tierra estaba saturada de hielo y sujeta a los ritmos de las estaciones. La clave para entender este cambio climático dramático reside en la mecánica orbital del planeta, específicamente en su oblicuidad o inclinación axial, a diferencia de la Tierra, cuya inclinación se mantiene estable gracias a la influencia gravitacional estabilizadora de nuestra luna masiva. Marte carece de tal ancla. Su eje de rotación oscila caóticamente a lo largo de escalas de tiempo geológicas, variando desde los 10 grados hasta más de 40 grados. Cuando la inclinación de Marte es alta, los polos se inclinan directamente hacia el Sol. Esto provoca que los casquetes polares de hielo se sublimen masivamente, liberando enormes cantidades de vapor de agua a la atmósfera. Este vapor luego circula hacia las latitudes más bajas y frías, como Utopia Planitia, donde se precipita en forma de nieve o escarcha, saturando el suelo y alimentando el crecimiento de las cuñas de hielo. Los datos del rover Churong proporcionan la evidencia física de que estos períodos de alta oblicuidad no fueron eventos teóricos, sino realidades climáticas que remodelaron la superficie del planeta. La presencia de los polígonos indica que hubo un tiempo en el que la humedad migró desde los polos hasta el ecuador, transformando una llanura volcánica seca en un paisaje activo de hielo y barro congelado. Esto significa que el clima de Marte no ha sido una línea recta hacia la muerte y la desecación, sino un ciclo pendular. El planeta ha oscilado entre períodos de sequía total y períodos de humedad relativa, y los polígonos enterrados son el registro fósil de la última gran era húmeda que experimentó esta región. Lo que hace que este hallazgo sea tan provocativo es la escala de la saturación. Para crear polígonos del tamaño detectado por el radar, que alcanzan decenas de metros de diámetro, el proceso de congelación y descongelación debió haber continuado durante miles, quizás cientos de miles de años. No fue un evento climático breve. Fue una época estable y duradera en la que el agua, en estado sólido o semisólido, fue el agente dominante en la superficie.
Esto desafía la imagen de un Marte que perdió toda su agua hace 3.000 millones de años. Los polígonos nos dicen que el agua y la atmósfera necesaria para sostenerla regresaron con fuerza, activando procesos geológicos que requieren un entorno mucho más hospitalario que el vacío helado que observamos hoy. La verdadera magnitud del descubrimiento del rover Zhurong no radica únicamente en el qué, es decir, en la identificación física de las cuñas poligonales de hielo, sino fundamentalmente en el cuándo. En la geología planetaria, el contexto temporal lo es todo. Si estas estructuras se hubieran encontrado en una capa de roca que datara de hace 4.000 millones de años, serían un hallazgo interesante pero consistente con nuestros modelos actuales, que aceptan que el Marte primitivo, el de la era noéica, fue un mundo cálido y húmedo con océanos y ríos. Sin embargo, la estratigrafía que el radar del rover chino ha revelado cuenta una historia cronológica que es profundamente disruptiva para el consenso científico establecido. Las capas donde residen estos polígonos no pertenecen al pasado remoto y mítico del planeta. Pertenecen a su historia geológica reciente, una era en la que se suponía que Marte ya estaba terminalmente muerto y seco. Para entender la contradicción, debemos observar la escala de tiempo geológico de Marte. Los científicos dividen la historia del planeta en 3 grandes eras. La primera, la era noéica, es la antigua época del agua y el vulcanismo intenso. La segunda, la era esférica, es un período de transición catastrófica donde el clima cambió y el agua se congeló o desapareció. La tercera y última es la era amazónica, que comenzó hace aproximadamente 3.000 millones de años y continúa hasta el presente. Según la definición estándar aceptada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y la comunidad internacional, la era amazónica se define por ser fría, hiperárida y geológicamente estática. Es la era del desierto oxidado, donde la atmósfera ya se había adelgazado hasta casi el vacío y el agua líquida en la superficie era una imposibilidad física. Los datos del radar del Zhurong sitúan inequívocamente la formación de los polígonos enterrados dentro de esta era amazónica tardía. La estratigrafía es clara. Las estructuras poligonales se encuentran en los 35 metros superiores del subsuelo, por encima de las capas de inundación más antiguas y profundas. Esto significa que se formaron después de que las grandes inundaciones antiguas hubieran cesado y después de que se depositaran los flujos de lava basáltica que definen la base de la cuenca. Basándose en las tasas de acumulación de cráteres en la superficie de Utopia Planitia, los científicos estiman que estas estructuras podrían haberse formado hace tan solo unos pocos cientos de millones de años, o quizás incluso mucho menos. En la escala de tiempo de un planeta de 4.500 millones de años, esto es prácticamente ayer. Este dato temporal es el que rompe los modelos climáticos. Implica que Marte no sufrió una muerte climática irreversible hace 3.000 millones de años. En cambio, sugiere que el planeta mantuvo, o recuperó episódicamente, la capacidad de sostener un ciclo hidrológico activo hasta tiempos geológicamente recientes. Para que se formaran cuñas de hielo de este tamaño en la era amazónica, la atmósfera tuvo que haberse espesado temporalmente de manera significativa, permitiendo la estabilidad del agua o el hielo húmedo cerca de la superficie. Esto significa que el Marte muerto, que vemos hoy, es solo una fase temporal, un interregno seco en un ciclo climático que todavía posee la capacidad de encenderse y activar procesos hidrológicos a gran escala. La implicación biológica de esta revisión cronológica es profunda. Si el agua líquida y el hielo activo existieron en Utopia Planitia hace solo unos cientos de millones de años, entonces la brecha de tiempo entre el Marte habitable y el presente se reduce drásticamente. Ya no estamos hablando de microbios que tuvieron que sobrevivir en estado latente durante 4.000 millones de años, una hazaña casi imposible debido a la degradación por radiación cósmica. Estamos hablando de un entorno que podría haber sido habitable en una época en la que en la Tierra ya existían animales complejos y plantas. Esto reaviva la posibilidad de que la vida marciana, si alguna vez existió, no sea un fósil de la antigüedad remota, sino una biosfera que pudo haber persistido en el subsuelo o en el hielo hasta tiempos sorprendentemente recientes, protegiéndose en estos refugios poligonales hasta que el último cambio climático la obligó a entrar en una latencia profunda.
La evidencia estructural proporcionada por el radar de penetración, esas cuñas poligonales enterradas que sugieren ciclos de congelación y descongelación, fue un hallazgo monumental. Sin embargo, en la ciencia planetaria, la geometría por sí sola no es prueba suficiente. Una estructura puede interpretarse de varias maneras, pero la química es absoluta. Para confirmar que el entorno de Utopia Planitia fue realmente húmedo y activo en el pasado reciente, los científicos necesitaban una segunda línea de evidencia, una confirmación mineralógica que demostrara que el agua líquida había interactuado químicamente con las rocas y el suelo. Afortunadamente, el rover Zhurong no era solo un geofísico con un radar, era también un químico de campo. Llevaba a bordo un instrumento diseñado específicamente para esta tarea, el detector de composición de superficie de Marte, conocido por su acrónimo técnico como MAR-SCODE. Este instrumento combina la espectroscopía de ruptura inducida por láser con un espectrómetro infrarrojo pasivo, permitiendo al rover analizar la composición molecular de los objetivos que encuentra en su camino. El objetivo de este análisis químico no fue el subsuelo profundo, sino una característica superficial muy específica y reveladora que el rover encontró repetidamente durante su travesía hacia el sur. Se trataba de las dunas de arena y, más específicamente, de una corteza dura y quebradiza que cubría muchas de estas dunas y rocas. A simple vista, estas formaciones parecían dunas de arena ordinarias esculpidas por el viento. Sin embargo, las cámaras del Zhurong mostraron que la superficie de estas dunas no era arena suelta que fluía, estaba cementada. Formaba una capa cohesiva y agrietada conocida en geología como duricrust o costra dura. La existencia de esta costra implicaba que algún agente había actuado como pegamento, uniendo los granos de arena. El instrumento MAR-SCODE apuntó sus sensores infrarrojos hacia esta costra dura para descifrar su composición mineral y determinar la naturaleza de ese cemento. Los datos espectrales devueltos por el instrumento fueron inequívocos y proporcionaron la pieza química que faltaba en el rompecabezas de Utopia Planitia. El espectrómetro detectó fuertes señales de absorción que corresponden a minerales hidratados. Específicamente, identificó la presencia de sulfatos hidratados y sílice hidratada, similar al ópalo. El término hidratado es la clave fundamental aquí. En mineralogía, esto no significa que la roca esté mojada al tacto. Significa que las moléculas de agua real, H2O, o el grupo hidroxilo, o H, están incorporados físicamente dentro de la estructura cristalina del mineral. Estos minerales no pueden formarse en un ambiente seco. Requieren la presencia de agua líquida para disolver los iones y luego precipitarse, atrapando el agua dentro de su red atómica a medida que se solidifican. La presencia de sulfatos y sílice hidratados en la superficie de las dunas es la prueba química directa de la actividad del agua líquida. Lo que hace que este hallazgo sea revolucionario es, nuevamente, el contexto temporal. Estas dunas y la costra que las cubre se encuentran estratigráficamente por encima de las capas más antiguas de la llanura. Son características geológicas jóvenes. El hecho de que contengan minerales hidratados indica que el agua líquida estuvo presente en la superficie o muy cerca de ella durante la era amazónica, la misma época reciente en la que se formaron los polígonos subterráneos. Esto corrobora la historia que contaba el radar. No se trataba de agua antigua de hace 4.000 millones de años. Se trataba de un evento hidrológico mucho más cercano a nosotros en el tiempo. El escenario que surge de la combinación de los datos del radar y del espectrómetro es el de un entorno dinámico donde el nivel freático, el nivel del agua subterránea, subía y bajaba periódicamente. El mecanismo de formación de esta costra dura se explica por la acción de las aguas subterráneas salinas o salmueras. Durante los periodos de alta oblicuidad y clima más cálido, el hielo del subsuelo se derretía o el agua subterránea ascendía por acción capilar a través de los poros de la arena. Esta agua, rica en sales disueltas como sulfatos, empapaba la arena de las dunas. A medida que el agua se evaporaba en la atmósfera seca, las sales se precipitaban y cristalizaban entre los granos de arena, actuando como un cemento natural que endurecía la superficie y formaba la costra. La presencia de sílice hidratada sugiere además que esta agua interactuó químicamente con los minerales volcánicos del suelo a bajas temperaturas, un proceso de alteración química que requiere tiempo y estabilidad.
Esta evidencia química refuta la idea de que Utopia Planitia ha sido un desierto seco y congelado ininterrumpidamente durante los últimos 3.000 millones de años. Confirma que hubo episodios en los que el agua líquida, aunque probablemente muy salada y fría, era estable en la superficie el tiempo suficiente para alterar la mineralogía del paisaje. La salmuera, con su punto de congelación reducido, habría permitido que el agua permaneciera líquida incluso a temperaturas bajo cero, creando un entorno de barro salado que facilitó la formación tanto de las costras superficiales como de las cuñas de hielo subterráneas. La detección de estos minerales por parte del Jurong proporciona la validación química independiente de que la actividad acuosa reciente no es una mala interpretación de los datos de radar, sino una realidad geoquímica grabada en las propias piedras de Marte. Los descubrimientos estratigráficos y mineralógicos del rover Jurong no existen en un vacío. Deben interpretarse dentro del marco de una de las teorías más grandiosas y controvertidas de la ciencia planetaria: la hipótesis del océano boreal. Durante décadas, los científicos han debatido si las vastas llanuras bajas que dominan el hemisferio norte de Marte, incluida la cuenca de Utopia Planitia, fueron alguna vez el lecho de un océano masivo de agua líquida, un cuerpo de agua que habría cubierto casi un tercio de la superficie del planeta. Esta teoría se basa en la topografía del planeta. El hemisferio norte es notablemente más bajo y más liso que las tierras altas del sur, y el límite entre estas dos regiones, conocido como la dicotomía marciana, presenta características que se asemejan sospechosamente a antiguas líneas costeras, completas con deltas de ríos que desembocan en la cuenca y terrazas erosionadas por lo que podría haber sido la acción de las olas. En este contexto, la misión del Jurong en Utopia Planitia adquiere una importancia crítica. El rover aterrizó en lo que, según esta teoría, habría sido el fondo marino profundo o la zona litoral de este antiguo océano. Los datos que ha devuelto, en particular las capas sedimentarias profundas detectadas por el radar de baja frecuencia y la evidencia de minerales hidratados en la superficie, proporcionan el terreno de verdad que faltaba para apoyar esta hipótesis. Las capas de sedimentos grano clasificados, con rocas grandes en la base y materiales finos en la parte superior, son consistentes con la deposición en un cuerpo de agua de pie o con eventos de inundación masiva que llenaron la cuenca. Pero la contribución más fascinante del Jurong no es solo confirmar que hubo agua, sino sugerir qué le sucedió a esa agua. La narrativa tradicional ha sido que el océano de Marte, si existió, se evaporó en el espacio cuando el planeta perdió su atmósfera. Sin embargo, los datos del Jurong, específicamente la presencia de las estructuras poligonales y la evidencia de volátiles en el subsuelo reciente, apuntan a un destino diferente y más inquietante para este océano perdido. Sugieren que el océano de Utopia no desapareció por completo hacia arriba, desapareció hacia abajo. La teoría postula que, a medida que el clima de Marte se enfriaba catastróficamente, el océano no se secó, sino que se congeló. Se formó una capa de hielo masiva sobre la superficie del agua, protegiendo el líquido remanente debajo. Con el tiempo, el polvo y los sedimentos de las tormentas globales cubrieron este hielo, enterrándolo bajo un manto protector de roca y arena. Lo que el radar del Jurong podría estar viendo, por lo tanto, no son solo sedimentos secos, sino los restos fósiles de este océano congelado. La inmensa cantidad de hielo necesaria para crear las cuñas poligonales y para alimentar la hidratación de los minerales superficiales podría ser el remanente de ese antiguo mar, ahora transformado en un vasto depósito de hielo subterráneo o permafrost saturado. Esta interpretación alinea los hallazgos del rover con las observaciones orbitales de la misión Mars Express, que ha detectado firmas de radar consistentes con hielo masivo en las profundidades de Utopia Planitia. Esto cambia fundamentalmente nuestra percepción de la región. Utopia. Planitia no es un desierto que una vez estuvo mojado. Es un reservorio de hielo actual, un océano en estado de animación suspendida, oculto bajo unos pocos metros de polvo seco. La línea costera que los científicos han tratado de trazar en los mapas no es solo una característica antigua, marca el límite de este dominio de hielo subterráneo. Si esta teoría se sostiene, significa que el rover Jurong ha estado conduciendo sobre la superficie de un glaciar de escombros continental, un cuerpo de hielo que contiene el registro químico y quizás biológico de la época en que Marte era un mundo azul.
La implicación para la astrobiología es directa. Si la vida evolucionó en ese océano antiguo, sus restos, o incluso sus supervivientes latentes, no se habrían perdido en el espacio, sino que estarían preservados criogénicamente en el hielo sucio que yace justo debajo de las huellas del rover. El anuncio de los descubrimientos del rover Churong en la cuenca de Utopia Planitia provocó una reacción inmediata y, en muchos casos, desproporcionada en el ecosistema de la información global. Los titulares que proclamaban que China confirma vida en Marte o que se habían descubierto señales biológicas se propagaron con rapidez, alimentando una narrativa de contacto inminente que, si bien es comprensible desde el punto de vista de la esperanza humana, es técnicamente incorrecta desde la perspectiva del rigor científico. Para comprender la verdadera magnitud de lo que la misión Tianwen-1 ha logrado, es imperativo realizar una distinción quirúrgica entre dos conceptos que a menudo se confunden en la comunicación pública de la ciencia espacial: el descubrimiento de la vida misma y el descubrimiento de la habitabilidad. Lo que el rover Churong ha confirmado, con un grado de certeza que no teníamos antes, no es la presencia de organismos celulares metabolizando activamente en el suelo, sino la existencia de un entorno físico y químico que cumple con todos los requisitos termodinámicos y ambientales necesarios para sostener la vida tal como la conocemos en la Tierra. La confusión surge de la interpretación de los datos sobre el agua. En la astrobiología, el mantra "sigue el agua" ha sido la guía principal durante décadas, pero el agua por sí sola no es vida. Sin embargo, el tipo específico de entorno acuoso que el radar y el espectrómetro del Churong han revelado en Utopia Planitia posee características que lo hacen excepcionalmente prometedor para la biología. No se trata simplemente de hielo estéril encerrado en una roca a temperaturas cercanas al cero absoluto. Las estructuras poligonales y los minerales hidratados indican la presencia de agua líquida transitoria y ciclos de cambio de fase. En la microbiología terrestre, sabemos que la vida requiere no solo agua, sino también una fuente de energía y gradientes químicos. Los ciclos de congelación y descongelación que crearon las cuñas poligonales proporcionan precisamente esto: un entorno dinámico donde las interfaces entre el hielo y el agua líquida y entre el agua y la roca crean microambientes donde el intercambio químico es posible. La confirmación de este dinamismo geofísico es lo que ha llevado a algunos científicos a utilizar términos que, traducidos al lenguaje público, suenan a confirmación de vida, cuando en realidad son confirmaciones de un potencial biológico activo. Un factor crítico que a menudo se pasa por alto en los informes sensacionalistas es la limitación instrumental del propio rover. El Churong, al igual que sus contrapartes estadounidenses Perseverance y Curiosity, no está equipado con un microscopio biológico capaz de ver células individuales, ni con un secuenciador de ADN para detectar material genético. Sus instrumentos son geológicos y químicos. Detectan elementos, minerales y estructuras de radar, no tejidos vivos. Por lo tanto, es físicamente imposible que este rover, o cualquier rover actual en Marte, envíe una imagen de un microbio marciano saludando a la cámara. La afirmación de vida confirmada es, por definición técnica, una imposibilidad con el hardware actual. Lo que sí ha hecho el Churong es eliminar las barreras físicas que, según nuestros modelos anteriores, hacían imposible la vida en esta región. Ha demostrado que la barrera de la aridez extrema y la barrera de la estabilidad térmica no eran absolutas en el pasado reciente de Marte. La importancia biológica de los hallazgos de Utopia Planitia radica en el concepto de actividad de agua, un parámetro termodinámico que mide la disponibilidad de moléculas de agua para participar en reacciones biológicas. Muchos entornos en Marte tienen agua, pero esta agua está tan fuertemente unida a las sales o congelada tan sólidamente que su actividad de agua es demasiado baja para que cualquier microbio terrestre conocido pueda utilizarla. Sin embargo, el escenario que describen los datos del Churong, un escenario de salmueras que se derriten estacionalmente y fluyen a través de poros en el suelo y grietas de contracción, sugiere períodos en los que la actividad de agua habría aumentado significativamente, cruzando el umbral crítico necesario para el metabolismo microbiano. La presencia de sulfatos hidratados es la prueba química de que esta interacción entre el agua líquida y los minerales ocurrió realmente y que duró el tiempo suficiente para alterar la estructura cristalina de las rocas. Esto significa que cualquier microorganismo hipotético presente en ese suelo habría tenido acceso a agua utilizable, no solo a hielo inerte.
Además, el descubrimiento de las estructuras poligonales subterráneas ofrece una solución elegante a uno de los mayores problemas para la vida en la superficie de Marte: la radiación. La atmósfera de Marte es tan delgada que no bloquea la radiación ultravioleta letal del Sol ni los rayos cósmicos galácticos de alta energía. Cualquier organismo que intentara vivir directamente sobre la superficie sería esterilizado en cuestión de minutos o días. Sin embargo, las cuñas de hielo y las fracturas asociadas con los polígonos detectados por el radar se extienden hasta profundidades de decenas de metros. Este entorno subterráneo está perfectamente protegido de la radiación. Unos pocos metros de regolito son suficientes para bloquear la mayor parte de la radiación dañina. Por lo tanto, la red de fracturas subterráneas rellenas de hielo que el Churong ha mapeado representa un vasto hábitat protegido, un refugio subterráneo donde la vida podría persistir a salvo del bombardeo de radiación de la superficie, accediendo al mismo tiempo a los recursos hídricos y minerales necesarios para su supervivencia. La interpretación correcta de los hallazgos de China, por lo tanto, no es que hayan encontrado un organismo, sino que han encontrado el hábitat más convincente y accesible descubierto hasta la fecha. Han identificado un lugar donde las condiciones físicas, químicas y termodinámicas para la vida se han mantenido hasta tiempos geológicamente recientes. Esto es fundamentalmente diferente de encontrar el lecho seco de un río de hace 4.000 millones de años. Un río antiguo nos dice que Marte fue habitable. Los polígonos de la era amazónica en Utopia. Planitia. Nos dicen que Marte podría ser habitable hoy en día, o que lo fue hace tan poco tiempo que la vida, si existió, podría no estar fosilizada, sino en un estado de criptobiosis o latencia profunda, esperando el próximo ciclo de descongelación. Esta distinción es crucial para la planificación de futuras misiones. Si hubiéramos confirmado que Marte ha estado seco y muerto durante 3.000 millones de años, la búsqueda de vida sería estrictamente paleontológica, una búsqueda de fósiles de piedra. Pero la evidencia de actividad hidrológica reciente cambia la estrategia hacia la búsqueda de vida existente o recientemente extinta. Significa que las muestras que debemos buscar no son solo rocas sedimentarias antiguas, sino muestras de hielo subterráneo y suelo de permafrost reciente. El rover Churong ha señalado con una flecha de neón geológica hacia el subsuelo de Utopia Planitia como el lugar donde la biología y la geología podrían haberse cruzado en el pasado reciente. La confirmación no es biológica, es ambiental, pero en el contexto de un planeta que se creía muerto, la confirmación de un entorno habitable reciente es un descubrimiento de una magnitud casi equivalente al hallazgo de la vida misma. Nos obliga a dejar de mirar a Marte como un cadáver planetario y a empezar a mirarlo como un sistema en hibernación, donde los mecanismos necesarios para la vida simplemente están esperando bajo la superficie, protegidos por el polvo y el tiempo, a que las condiciones vuelvan a ser favorables o a que nosotros vayamos a buscarlos. Para dimensionar correctamente las implicaciones biológicas de las estructuras poligonales descubiertas por el rover Churong en Utopia Planitia, la ciencia planetaria debe recurrir a la única biblioteca de referencia biológica que posee, la Tierra específicamente. Debemos observar los entornos más extremos, fríos y secos de nuestro propio planeta, lugares que sirven como análogos marcianos, perfectos. Estos lugares no son los bosques ni los océanos, sino los desiertos polares de los valles secos de la Antártida y las vastas extensiones de permafrost en la tundra siberiana y el Ártico canadiense. En estas regiones hostiles, donde las temperaturas promedio permanecen muy por debajo del punto de congelación y la precipitación es casi inexistente, encontramos exactamente las mismas formaciones geológicas que el radar chino detectó en Marte: redes de cuñas de hielo y terreno poligonal. Y lo que hemos aprendido al estudiar la biología de estos polígonos terrestres es lo que transforma el hallazgo del Churong de una curiosidad geológica a un objetivo astrobiológico prioritario. En la Tierra, los científicos han perforado y excavado estas cuñas de hielo poligonales para estudiar su contenido. Lo que han encontrado dentro del hielo y en la interfaz entre el hielo y el suelo no es esterilidad. Han encontrado ecosistemas microbianos prósperos y complejos. Las cuñas de hielo actúan como refugios biológicos o nichos de supervivencia.
Dentro de la matriz de hielo, y especialmente en las delgadas películas de agua líquida salada que persisten alrededor de los granos de suelo incluso a temperaturas de congelación, existen comunidades de bacterias, arqueas y hongos. Estos organismos no están simplemente congelados en el tiempo como fósiles. Muchos de ellos están metabólicamente activos, aunque a un ritmo extremadamente lento, realizando lo que se conoce como metabolismo de mantenimiento. Reparan su ADN y mantienen sus paredes celulares utilizando los escasos recursos minerales y químicos disponibles en el suelo circundante. La estructura poligonal en sí misma juega un papel crucial en esta supervivencia. Las grietas y fisuras que definen los polígonos actúan como trampas preferenciales para la humedad y los nutrientes. Cuando la escasa nieve se derrite en la superficie o cuando el vapor de agua se condensa, el agua fluye preferentemente hacia estas grietas verticales, creando zonas de mayor concentración de recursos en comparación con el centro seco de los polígonos. En la Antártida, se ha demostrado que la densidad de biomasa microbiana dentro de las cuñas de hielo y el suelo poligonal asociado es órdenes de magnitud mayor que en el suelo desértico abierto circundante. Las cuñas de hielo son, efectivamente, los oasis de la criosfera. Protegen a los microbios de la desecación extrema, de las fluctuaciones térmicas rápidas de la superficie y, crucialmente, de la radiación ultravioleta. Si aplicamos este modelo terrestre a los datos de Utopia Planitia, la conclusión es asombrosa. El rover Zhurong ha identificado una vasta red de estas mismas estructuras de oasis criogénicos, enterrados. Si Marte albergó vida microbiana durante la era amazónica reciente, cuando estas estructuras estaban activas y el agua fluía, es casi una certeza estadística que esa vida habría colonizado estas fracturas húmedas. Las cuñas de hielo habrían proporcionado el hábitat más estable y rico en recursos disponible en el planeta. Y cuando el clima de Marte finalmente se secó y se enfrió hasta llegar a su estado actual, estas cuñas de hielo no desaparecieron. Fueron enterradas y preservadas bajo metros de regolito, convirtiéndose en cápsulas del tiempo biológicas. La resistencia de la vida en estos entornos terrestres también nos da esperanzas sobre la preservación de biofirmas, o incluso de vida latente. En Marte, en el permafrost de Siberia, los microbiólogos han logrado revivir bacterias y virus gigantes que habían permanecido congelados y latentes durante decenas de miles de años. Se ha recuperado ADN viable de plantas y animales que vivieron hace cientos de miles de años. Esto demuestra que el permafrost y el hielo subterráneo son medios de conservación excepcionales. Protegen las moléculas orgánicas de la oxidación y la degradación por radiación. Las estructuras detectadas por el Zhurong tienen una edad estimada de millones de años, no miles, lo que representa un desafío mayor para la supervivencia de la vida latente, pero es un entorno ideal para la preservación de la maquinaria molecular de la vida, como lípidos, proteínas y material genético. Además, existe un fenómeno específico en los polígonos terrestres llamado criopex. Estos son lentes o bolsas de agua líquida extremadamente salada, o salmuera, que quedan atrapados dentro del permafrost y permanecen líquidos incluso a temperaturas de menos 20 grados Celsius debido a su alta salinidad. En la Tierra se han encontrado comunidades microbianas aisladas viviendo dentro de estos criopex, completamente separadas de la atmósfera durante miles de años. Los datos del Zhurong, que sugieren la presencia de sales y minerales hidratados en Utopia Planitia, aumentan la posibilidad de que existan criopex análogos dentro o debajo de las cuñas poligonales marcianas. Si existen, estos serían los objetivos más valiosos en la búsqueda de vida existente. Serían acuíferos microscópicos aislados donde la evolución biológica podría haber continuado en la oscuridad mucho después de que la superficie se volviera inhabitable. Por lo tanto, la comparación con la Tierra nos dice que el rover Zhurong no ha encontrado simplemente patrones en el suelo. Ha encontrado la arquitectura física de un ecosistema extremófilo. Ha mapeado el sistema de plomería subterráneo que, en nuestro propio planeta, es el hogar preferido de la vida en condiciones de frío extremo. La NASA y la ESA han pasado décadas buscando el lugar correcto para perforar, buscando un lugar donde la probabilidad de encontrar vida supere la probabilidad de encontrar solo roca estéril. El rover chino, al mirar hacia abajo con su radar de alta frecuencia, ha resuelto ese problema de localización. Ha puesto una X gigante sobre el mapa de Utopia Planitia. Las cuñas poligonales son el lugar.
Si la vida existió en el Marte reciente, es allí, en las fracturas geométricas enterradas a 35 metros de profundidad, donde se refugió. No estamos hablando de una posibilidad abstracta. Estamos hablando de una analogía geológica directa con los únicos entornos en la Tierra donde la vida persiste al borde de la congelación total. Esta conexión terrestre valida la importancia del descubrimiento chino. No es necesario invocar biología exótica o desconocida. Si la vida en Marte sigue los mismos principios de adaptación al frío y búsqueda de agua que la vida en la Tierra, entonces los polígonos de Utopia Planitia son, sin lugar a dudas, los candidatos principales para ser las últimas fortalezas de la biosfera marciana. El rover Churong nos ha mostrado la estructura. Ahora, el desafío para la comunidad internacional es desarrollar la tecnología para excavar, recuperar esas muestras de hielo y suelo poligonal, y ver si, al igual que en Siberia o la Antártida, la vida está esperando ser despertada del hielo. La confirmación de estas estructuras subterráneas y su implicación hidrológica no llegó al público mundial a través de una transmisión en vivo eufórica ni mediante una conferencia de prensa apresurada celebrada horas después del descubrimiento. Fiel a la filosofía operativa de la Administración Nacional del Espacio de China, el flujo de información siguió una trayectoria marcadamente diferente a la que nos tiene acostumbrados la maquinaria de relaciones públicas de la NASA tras el aterrizaje del rover Churong en mayo del año 2021. Y el inicio de sus operaciones de radar, se produjo un largo y denso silencio informativo que se extendió durante meses, e incluso años durante este período, mientras el rover recorría silenciosamente casi 2 kilómetros de terreno marciano y enviaba gigabytes de datos brutos de radar a la Tierra. La comunidad internacional se vio obligada a esperar y especular. En los foros de Internet y en los círculos de observadores espaciales, este silencio fue interpretado a menudo a través de la lente de la sospecha geopolítica. Se preguntaban si el rover había fallado prematuramente, si los instrumentos no funcionaban como se esperaba, o en el extremo más conspirativo, si China había encontrado algo tan trascendental que había decidido clasificarlo como secreto de Estado. Sin embargo, la realidad detrás de las puertas cerradas de los institutos de investigación en Beijing era de una naturaleza puramente académica y metodológica. Los datos de radar de penetración terrestre son notoriamente difíciles de interpretar. A diferencia de una fotografía óptica que muestra una imagen clara de rocas y arena, un radargrama es una colección abstracta de ondas, ecos, ruido estático y reflexiones difusas. Distinguir una estructura geológica real, como una cuña poligonal, de un simple artefacto electrónico del instrumento o de una interferencia aleatoria, requiere un proceso de filtrado, procesamiento y análisis matemático exhaustivo. Los científicos chinos, conscientes de que sus hallazgos serían sometidos al escrutinio más intenso por parte de la comunidad científica occidental, optaron por la cautela extrema. No querían anunciar un descubrimiento de agua o hielo para luego tener que retractarse, un error que habría dañado el prestigio de su naciente programa de exploración planetaria. El silencio se rompió finalmente no con un comunicado político, sino con la publicación formal de los resultados en una de las revistas científicas más prestigiosas y rigurosas del mundo occidental. Nature Astronomy. En un artículo histórico publicado a finales del año 2023, un equipo de investigadores, liderado por la Academia de Ciencias de China, presentó al mundo, por primera vez, la evidencia completa, procesada y revisada por pares de las estructuras poligonales subterráneas de Utopia Planitia. La elección de esta revista fue significativa. El proceso de revisión por pares de Nature implica que los datos fueron enviados de forma anónima a expertos independientes, probablemente geofísicos y expertos en radar de Europa y Estados Unidos, quienes tuvieron la tarea de intentar destruir o refutar los hallazgos antes de su publicación. El hecho de que el artículo fuera aceptado y publicado es el sello de calidad definitivo. Significa que los datos del radar Roper son sólidos, que la interpretación de las cuñas poligonales es geofísicamente correcta y que la conclusión de un paleoclima húmedo y activo es la única explicación lógica que se ajusta a la evidencia. El artículo científico detalló con precisión milimétrica las dimensiones de los polígonos, que oscilaban entre los decenas de metros de ancho, y su profundidad, confirmando que se encontraban en el rango de los 35 metros superiores. Pero lo más importante fue la cronología que establecieron.
Al correlacionar la profundidad de las estructuras con las tasas de deposición de sedimentos estimadas para la región, los autores del estudio pudieron poner una fecha a este período de actividad hidrológica. Concluyeron que estas estructuras se formaron durante la era amazónica tardía, posiblemente hace tan solo unos pocos cientos de millones de años, o incluso menos. En términos geológicos, esto fue un bombazo. Desplazó la ventana de habitabilidad de Marte desde el pasado remoto y casi mítico de hace 3.000 millones de años, hasta un pasado que es prácticamente contemporáneo en la escala del Sistema Solar. La publicación de estos datos obligó a la comunidad científica internacional a reaccionar. Los científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea, que habían estado operando bajo el paradigma de un Marte seco, tuvieron que integrar esta nueva realidad en sus modelos. La validación cruzada de los datos chinos con las observaciones orbitales previas comenzó a pintar un cuadro coherente. Se dieron cuenta de que las extrañas texturas superficiales que la cámara HiRISE había visto desde la órbita en latitudes altas eran, de hecho, la expresión superficial de estos mismos procesos poligonales que el Zhurong había visto bajo tierra en latitudes más bajas. El estudio chino no fue un caso aislado. Se convirtió en la pieza clave que unificó décadas de observaciones dispersas. Además, la publicación abordó de frente la cuestión de la composición. Si bien el radar no puede identificar químicamente el material, no puede decir esto es agua, el estudio argumentó con fuerza que las propiedades dieléctricas de las cuñas, la forma en que frenaban y reflejaban las ondas de radio, eran consistentes con el hielo de agua o con un suelo extremadamente rico en hielo, y eran inconsistentes con la lava o la arena seca pura. Esta distinción técnica es crucial. Fue la confirmación física de que la sustancia que rellenaba las grietas y daba forma a los polígonos tenía la firma electromagnética de los volátiles congelados. El impacto de esta publicación trasciende la geología. Al someter sus datos al escrutinio global y al publicar en inglés en una revista de alto impacto, China demostró que su programa espacial había madurado desde ser una demostración de capacidad nacional hasta convertirse en un contribuyente vital al conocimiento humano colectivo. El rover Zhurong dejó de ser visto como un competidor político y pasó a ser reconocido como una herramienta científica indispensable. Su legado quedó asegurado no por plantar una bandera, sino por publicar un gráfico. Un gráfico que mostraba, sin lugar a dudas, las cicatrices geométricas dejadas por el agua en un mundo que nos habíamos resignado a llamar desierto. La confirmación de la que hablaban los titulares no era un anuncio secreto filtrado. Era un documento técnico de acceso público, denso en matemáticas y geofísica, que contenía una verdad mucho más profunda y duradera que cualquier rumor de vida alienígena. La prueba de que Marte es un planeta que se niega a morir geológicamente. El rover Zhurong, el arquitecto robótico de este cambio de paradigma, yace ahora en silencio sobre las arenas heladas de Utopia Planitia. En el mes de mayo del año 2022, ante la llegada de un invierno marciano particularmente duro y tormentoso, los controladores de la misión en Beijing enviaron el comando para que el vehículo entrara en modo de hibernación. La esperanza era que, al igual que había hecho antes, despertara con el regreso del sol de primavera. Sin embargo, las imágenes orbitales tomadas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA meses después mostraron al rover inmóvil, cubierto por una capa de polvo mucho más gruesa de lo previsto. A diferencia de los rovers nucleares estadounidenses, el Zhurong dependía completamente de sus paneles solares. El polvo marciano, implacable y fino, había bloqueado finalmente su fuente de vida. Pero aunque el vehículo ha cesado sus operaciones, su legado científico está más vivo y es más disruptivo que nunca. El rover Zhurong no murió en vano. Murió después de haber entregado a la humanidad el mapa del tesoro más preciso que jamás hayamos tenido para la búsqueda de vida extraterrestre. El descubrimiento de las estructuras poligonales y las cuñas de hielo enterradas ha transformado la estrategia de exploración de Marte para las próximas décadas. Antes de la misión Tianwen-1, el consenso era buscar la vida en los terrenos más antiguos posibles, en las rocas de la era noeica de hace 4.000 millones de años, con la esperanza de encontrar un microbio fosilizado de cuando Marte era un gemelo de la Tierra china. Ha demostrado que esa estrategia podría estar equivocada, o al menos ser incompleta. Al probar que el agua líquida y el hielo activo existieron y remodelaron el paisaje durante la era amazónica reciente,
el Churong ha traído el objetivo de la búsqueda hacia el presente. Nos ha enseñado que no necesitamos excavar kilómetros para encontrar el pasado habitable. Solo necesitamos mirar unos pocos metros bajo la superficie de las vastas llanuras del norte para encontrar un entorno que pudo haber sustentado la vida hace apenas un par de oscilaciones climáticas. Este hallazgo tiene implicaciones directas y profundas para la próxima gran frontera de la exploración espacial. La misión de retorno de muestras de Marte China ha anunciado oficialmente su intención de lanzar la misión Tianwen-3 alrededor del año 2030, con el objetivo específico de recoger suelo marciano y traerlo a la Tierra. Gracias a los datos del radar del Churong, los científicos chinos ahora saben exactamente qué buscar y dónde aterrizar. Ya no están volando a ciegas. Saben que si pueden aterrizar cerca de una de estas zonas de terreno poligonal y perforar solo 1 o 2 metros, tienen una probabilidad estadística muy alta de recuperar muestras de suelo que han interactuado con agua líquida reciente o incluso fragmentos del propio hielo subterráneo preservado. Si esa misión tiene éxito, las muestras que traigan de vuelta podrían contener no solo minerales hidratados, sino biomarcadores orgánicos preservados en el permafrost, la evidencia dura que ningún rover puede analizar completamente en el sitio. La afirmación de que China confirma vida en Marte sigue siendo por el momento una exageración semántica de los medios, pero la realidad geofísica que subyace a ese titular es, en muchos sentidos, más importante que el hallazgo de una sola célula. Lo que China ha confirmado es la resiliencia de la habitabilidad. Ha confirmado que Marte no es un planeta que murió hace eones y se quedó estático. Es un planeta que entra en letargo y se despierta. Es un sistema dinámico donde el agua se retira al subsuelo, se congela, espera, y luego, cuando la inclinación del planeta cambia, vuelve a surgir para fracturar el suelo y crear oasis temporales. Esta visión de un Marte cíclico significa que la vida, si alguna vez surgió, no tuvo necesariamente que extinguirse. Pudo haber seguido el agua hacia abajo, adaptándose a los ciclos de congelación y descongelación, refugiándose en las grietas de las cuñas poligonales que el radar ha iluminado. El rover Churong ha cerrado la brecha entre la geología y la biología. Ha identificado el mecanismo físico, las cuñas de hielo, que conecta la atmósfera con el subsuelo. Ha validado la existencia de sales hidratadas que pueden mantener el agua líquida en condiciones imposibles. Y ha demostrado que todo esto sucedió en un tiempo geológico que se superpone con la existencia de vida compleja en la Tierra. Por lo tanto, aunque el rover duerma bajo el polvo, la pregunta que ha dejado planteada resuena más fuerte que nunca. Ya no nos preguntamos si Marte tuvo agua. Ahora nos preguntamos qué estaba viviendo en esa agua que fluyó ayer. La misión china no encontró a los marcianos, pero ha encontrado su última dirección conocida. Ha encontrado el refugio. Y ahora, gracias a esos ecos de radar que rebotaron desde 35 metros bajo la superficie de Utopia Planitia, la humanidad sabe exactamente dónde debe clavar su pala para encontrar la respuesta final a nuestra soledad en el universo.